En 1975 fueron convocadas elecciones sindicales. Eran elecciones en el seno de la CNS, sin presencia de sindicatos democráticos. En julio de este año fue desarticulada la ETA. Duro golpe a la democracia, que sería paliado con la colaboración desinteresada de todos los partidos democráticos. La Plata Junta sería un importante apoyo para su recuperación. En la tétrica función histórica del marxismo, una nueva asociación de criminales había inaugurado su actividad en 1975 para redondear la llevada a cabo por los chicos de la ETA. Era el Grapo, quien en su negra historia aportó a los hitos del terrorismo más de 80 nuevos asesinatos. No había problema para los políticos democráticos y para sus paniaguados de la prensa. El terrorismo era, sin lugar a dudas, fascista. Y fascista era todo aquel que pensase fuera de lo políticamente correcto, entendiendo que lo políticamente correcto era lo más alejado del humanismo, del patriotismo y de la libertad. No importa que los asesinados fuesen, como es lógico, españoles contrarios al sistema democrático, católicos. La prensa, los partidos políticos, miembros de la misma espiral que componía el terrorismo, cumplían su función. Los asesinos físicos ponían la bomba o daban el tiro en la nuca. Y después de llevarse por delante lo que ellos denominaban fascista, entraban en función los órganos de los partidos y de la prensa catalogando de fascistas y de desestabilizadores de la democracia a los asesinos, con lo que conseguían el objetivo final de sus ideales, a saber, asesinar al enemigo político y culpabilizar del asesinato al enemigo político asesinado. Con una peculiaridad: rara vez a los terroristas se les denominaba de esa forma, sino que eran conocidos como jóvenes, miembros de la organización y demás lindezas. Y estábamos en el régimen de la oprobiosa. Tan solo un aperitivo de lo que le esperaba a España una vez estuviesen libres para actuar todos sus enemigos. En esa misma prensa podía leerse: el obrero común no perderá nada con el comunismo. En cambio, ganará muchas cosas que actualmente no tiene. Seguridad en su trabajo, en sus enfermedades, en su vejez, en la educación gratuita de los hijos, en su vivienda. Ahora tenemos la muestra. A finales de año fueron fusilados 5 asesinos del FRAP. Nuevamente vivió España el acoso de las democracias, que inexorablemente no tenía parangón con las inexistentes reacciones ante los atentados terroristas de quienes gozaban en el sur de Francia de un santuario que les permitía huir de la Guardia Civil. En esas mismas fechas fueron asesinados 3 guardias civiles en Guipúzcoa. Completaban hasta el momento 12 asesinatos durante este año 1975 y 43 desde el primer asesinato de la ETA en 1968. Mientras tanto, la jerarquía eclesiástica arremetía también, amenazando con la excomunión si llevaban a efecto la expulsión de España del obispo de Bilbao, el triste Antonio Añoveros, como réplica a su pastoral alejada del pensamiento cristiano y cercana al separatismo. Amenaza que se ganó con sus actividades poco conexas con las funciones propias de un obispo. El revuelo fue de envergadura y todos los elipandos que en el momento infectaban el seno de la Iglesia en España hicieron piña con el elipando del norte. Antonio Garrigues apuntaba la crisis de la jerarquía eclesiástica, diciendo: la antítesis cristianismo-marxismo todavía se mantiene bastante intacta en el campo teórico, pero en el práctico esa contradicción en términos se ha reblandecido en parte por la desorientación eclesiástica y en parte por las tácticas del marxismo, que han decidido superar barreras formales en beneficio de sus objetivos finales. Para los marxistas, un católico confuso es más efectivo en la práctica que un teórico convencido. Por su parte,
los partidos políticos no disimulaban su connivencia con la ETA. Así, en septiembre de ese año y en el manifiesto programa del PC, firmado por el genocida de Paracuellos, Santiago Carrillo, se lee en su página 141: todos los marxistas, todos los revolucionarios tienen un puesto en el Partido Comunista. La incorporación al partido de diversos sectores de ETA y la entrada colectiva de bandera roja demuestran que organizaciones procedentes del nacionalismo revolucionario... Sigue, pero yo no sigo. Marruecos amenazaba con la invasión del Sáhara con una marcha que anunciaban estaría compuesta por 350.000 desarrapados. La ONU y los Estados Unidos respaldaban las actuaciones del tirano marroquí, mientras el gobierno del príncipe Juan Carlos pactaba a espaldas del pueblo español y del pueblo saharaui la venta del territorio a su hermano marroquí. José Solís Ruiz, la sonrisa del régimen, a la sazón ministro secretario general del movimiento, fue el encargado por parte de la regencia para llevar a efecto la venta del Sahara. El 22 de octubre, tras 2 entrevistas con Hassan II, declaraba que habían dejado abiertas las puertas para posteriores conversaciones. No cabía duda. La venta estaba pactada entre el gobierno de la regencia y el invasor marroquí. Solo había que esperar la muerte de Franco para perfeccionar el trato. Todo lo demás, pura pantomima. Quienes fueron voluntarios a defender unos valores verían traicionada su entrega, tan traicionada como los propios saharauis, que se manifestaban dispuestos a defender su territorio. Alrededor del Sahara, en territorio marroquí, se concentraba multitud de desarrapados procedentes de todo el mundo árabe, mientras Solís anunciaba que las conversaciones con Marruecos llevaban buen camino y el hermano marroquí del por entonces príncipe de España por la gracia de Franco exigía vasallaje a los habitantes del Sahara. Franco, mientras, se encontraba clínicamente muerto. Por su parte, delegados del Frente Polisario llevaban a cabo conversaciones tendentes a que la venta no se llevase a efecto. El 6 de noviembre comenzó la Marcha Verde. La presupuestada invasión del Sahara por parte de Marruecos, que venía anunciándose meses atrás con el objeto de amedrentar al gobierno español y a la que se unían intelectuales agarenos de otros lugares. El ejército español, al mando del general Gómez de Salazar, minó el territorio fronterizo y manifestó que tras las medidas disuasorias dispararía, si fuese preciso, al tiempo que en el Aaiún se manifestaba la población saharaui en defensa de su independencia. Pedía a España que cumpliese con su obligación. Pero España ya estaba en manos de sus enemigos. Hacía tiempo, pero ahora era ya manifiesto. De los enemigos del pueblo saharaui y de los enemigos de España. El 14 de noviembre, el gobierno borbónico de Juan Carlos hizo una declaración en la que entregaba el Sahara a Marruecos. Llegó el 20 de noviembre, 4:30 de la madrugada. Los teletipos comenzaron a funcionar de manera frenética. Era la notificación de la muerte de Franco. Centenares de miles de españoles despidieron emocionadamente a Franco y Juan Carlos de Borbón pronunció un discurso tras el juramento como rey que nada aportaba al entendimiento de lo que maquinaba sobre España. Marcaba a Franco como fundamental para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Para las Fuerzas Armadas, la ambigüedad deben tener la eficacia y la potencia que requiere nuestro pueblo. Naturalmente, todo dependía del sentido que se le quisiera dar al pueblo. También manifestó que quería restaurar la integridad territorial de nuestro solar patrio, con clara referencia a Gibraltar. Bien, quien quiso entender las palabras con esperanza, vería truncada la misma. No era eso lo que pretendía para España. Los buitres comenzaron su labor. José Solís, encargado por quien ya era rey, se desplazó nuevamente a Marruecos para tratar la venta del Sahara Occidental. El 18 de noviembre, 2 días antes de la muerte de Franco, se trataba el asunto en la ONU.
España se comprometía a abandonar el territorio antes del día 28 de febrero de 1976. Jaime de Piniés, embajador de España ante la ONU, hizo referencia a Gibraltar. Puro trámite. Ya no había marcha verde. Ahora comenzaba la evacuación del Sáhara, una de las páginas más vergonzosas de la historia de España. No cabía duda. Había llegado a la primera base de la democracia, que solo tiene parangón con la asonada árabe del 711. Ya era manifiesto que el ambiente de guerra que vivía la ciudad de Las Palmas, con la infantería de marina preparada para entrar en acción en cualquier momento, iba a acabar en breve. Y así sucedió. La indignación era general, desde el almirante jefe de la zona marítima de Canarias hasta el último soldado. Todos se sentían traicionados. Las tropas españolas en el Sahara se replegaron ante la triste mirada de los saharauis, que veían cómo el enemigo marroquí esperaba en la frontera que el último soldado español embarcase para lanzarse como buitres sobre el territorio y las personas recién compradas. El general Gómez de Salazar se puso al micrófono de la radio militar y reclamó la presencia del almirante de la zona marítima de Canarias. Esto lo digo porque lo viví en primera persona. El cuadro que presentaba el centro de transmisiones de la Comandancia General era tétrico. El general Gómez lloraba, se lamentaba de la situación en que se encontraba y que condenaba a España a uno de los más tristes papeles de la historia, vencida y sin haber presentado batalla, y el pueblo sahariano al albur de su enemigo. Los soldados españoles, tras destruir las infraestructuras de Villacisneros, entregaron armas y pertrechos al pueblo, que, indefenso, abandonado miserablemente por quien tenía la obligación moral de defenderlo, aguardaba la invasión de su peor enemigo. Página cerrada para la incipiente democracia española. Todo lo que quedaba por hacer se tramitaría en la sordidez de los despachos diplomáticos. Y la mancha sobre España perduraría por los siglos de los siglos. Evidentemente no había sido España la culpable de la situación, sino la corona y los políticos. Con ese acto marcaron lo que tenían previsto realizar con España. Tarde o temprano lo conseguirían. Al releer el primer mensaje de Juan Carlos de Borbón como rey impuesto por Francisco Franco, no puede el lector hacer otra cosa que ruborizarse. ¿Habrá vuelto a leerlo quien lo pronunció el 22 de noviembre de 1975? La corona entiende como un deber el reconocimiento y la tutela de los valores del espíritu. Todo lo planteado en el discurso como esencial fue metódicamente combatido y aniquilado por los sucesivos gobiernos de la monarquía. El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Las muestras de dolor por la muerte de Franco fueron impresionantes. No obstante, con el cadáver aún caliente, el 29 de diciembre, la revista Cambio 16, que en la feroz censura del régimen fenecido se permitía atacar lo que le placía, publicaba un editorial que, con el título Feliz Año Libre, reclamaba enterrar por fin una guerra civil que solo ellos mantenían viva en su revanchismo. En el primer gobierno de la monarquía entraron como ministros personajes como Manuel Fraga en Gobernación, Areilza en Asuntos Exteriores y Antonio Garrigues, masón, en Justicia. Todos estaban comprometidos con intereses extranjeros como United States Steel, IBM, Rancherox o General Electric, pero quien acabaría siendo definitivo fue Torcuato Fernández Miranda, que nombrado presidente de las Cortes acabaría siendo el verdugo de las mismas. El 20 de diciembre se arriaba por última vez la bandera de España en el Sahara. La primera medida de la monarquía, la primera medida de los coartífices de la democracia, fue el desentendimiento de un pueblo que había estado ligado a España, preámbulo de lo que los años haría con el propio pueblo español. Paros, manifestaciones convocadas por todos los partidos democráticos a la limón con la ETA, huelgas, atentados, secuestros, permitían que el Correo Catalán de Barcelona titulase el 18 de enero: ayer un día algo menos conflictivo.